Miren, siempre es importante, la Biblia nos enseña a estar muy agradecidos con Dios. En el Salmo 100, 4 y 5, por ejemplo, dice así, fíjense, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? O sea, ¿cuántas cosas buenas les pasaron en esta semana? Porque el diablo siempre va a querer que se concentren en las cosas malas para que no le den gracias a Dios. Pero aquí dice el salmista, entrar por las puertas, por ejemplo, aquí estamos reunidos, es la iglesia. Dice, cuando vengan aquí, vengan con esa actitud en el corazón, de entrar con acción de gracias en el corazón, por tantas y tantas cosas que Dios les dio en esta semana. Luego dice, estad en sus atrios con alabanza, alabándolo, bendiciendo al Señor. Dice, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, yo quiero decirles que todas las cosas buenas que tienen y todas las cosas buenas que les han pasado y todas las cosas buenas que nos van a pasar vienen de Dios. Por eso es muy importante que nosotros vayamos permitiendo que la palabra de Dios nos vaya influyendo y tener una actitud de gratitud más y más y más. Porque Dios nos lleva al punto de decir, es tan importante que comprendan que todo lo bueno que tienen en su vida, yo se los he dado. Entonces, cuando nosotros tomamos esa conciencia, decimos, pues, ¿cómo no vamos a entrar y venir a congregarnos con una acción de gracias en nuestro corazón y en nuestra lengua? ¿Y cómo no vamos a alabar al Señor porque constatamos con nuestra vida que Él es bueno y que todo lo bueno viene de Él y que millones de cosas buenas que vienen en un futuro, si es que no viene Cristo antes, van a venir a través de Él? Y el objetivo de esto es que permitamos que Dios nos hable y que nosotros le digamos, Señor, ayúdame a ser más agradecido, a expresar mi gratitud a ti más seguido, que por las cosas que yo doy por hecho, que a lo mejor yo las estoy ganando, que te dé las gracias a ti porque tú me las estás dando. Porque si tú y yo ganamos cosas es porque Él nos da un cuerpo, salud, capacidad, inteligencia, un momento, un lugar, todo. Lo más que casi no pensamos en eso. Y pensamos que nosotros hacemos todas las cosas. Pero si leemos la palabra de Dios, vemos que desde que nacemos, dice, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya estaba pensando en nosotros. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios estaba ahí. Y dice el salmista, cosa maravillosa es esta. Y la pregunta es para nosotros, si vamos reflexionando por ese lado, es, ¿cuántas cosas maravillosas no hemos visto de Dios desde que recibimos a Cristo? Y de cuántas cosas maravillosas incluso no vimos antes de haberlo recibido, de cómo nos guardó y de cómo nos cuidó. Es nomás una pequeña introducción. Ahora, en este momento hay muchas personas cristianas y no cristianas también, que están sufriendo regular, mucho o bastante, porque tienen en su mente, son personas duras en su corazón, son personas duras con ellas mismas, son personas duras con las demás. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque las personas normalmente tienen una idea de que Dios es duro e implacable con ellos, que Dios siempre está al pendiente de sus fallos, de sus errores, de las circunstancias equivocadas que hacen, y que Dios, en esa dureza, ellas empiezan a experimentar una dureza contra todos los que están alrededor. Si yo soy una persona dura, voy a ser duro con mi pareja, con mis hijos, en el trabajo y con todos lados. Y finalmente voy a terminar siendo duro conmigo. ¿Por qué? Porque creo que Dios es duro. Y es muy importante entender esto, porque cuando nosotros pensamos que Dios es duro, nosotros vamos a pensar que cuando fallamos, Dios no nos va a perdonar. Vamos a pensar que Dios no nos perdona
muchas veces nosotros tampoco nos vamos a perdonar, nosotros a nosotros mismos, por todas las cosas que hemos hecho en el pasado. ¿Cuántas veces, no sé si les pasó en esta semana, les pasó algo? Y hay dos caminos. Uno es la indiferencia, donde digo, bueno, soy cristiano, pero no me molesta porque yo veo que todos los que van a la iglesia y todos los que se dicen cristianos están peor que yo. O sea, yo realmente me porto mejor que ellos. Y el camino correcto es el de ver la palabra de Dios, donde digo, bueno, realmente esto que hice está mal. Y si soy muy duro conmigo mismo, no me voy a perdonar. Y si no me perdono, ahí ando cargando una situación de culpa, una situación de condenación que me roba toda la paz, me llena de tristeza y me siento que no soy merecedor de la protección y de la bendición de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede esto? De una manera consciente o inconsciente, me empiezo a castigar a mí mismo, sin darme cuenta, conscientemente. Hay una agresión pasivo-agresiva contra mí. Entonces así vemos a las personas que se empiezan a cortar, se empiezan a decir, ¿por qué se corta? Vemos a personas que empiezan a tener muchos hábitos destructivos como atracones de comida, o abuso de sustancias, abuso de drogas, o abuso de sexo. Son personas que se descontrolan por completo en sus hábitos sexuales. Y la raíz de eso es como un autocastigo, porque de alguna manera no me siento aceptado y no me siento perdonado y no me siento amado por Dios porque yo mismo no me amo. Porque la creencia que tengo es que Dios es duro, que no me perdona y que no está ahí para mí. Y ese instinto de autocastigarme está detrás de muchas de las conductas que tengo. Entonces eso se va a convertir en un círculo vicioso de una conducta equivocada. Entonces se ha visto que cuanto más le cuesta a una persona perdonarse a sí misma, más va a caer en situaciones autodestructivas. Se le ha preguntado a gente que es alcohólica, que es drogadicta, que ha tenido situaciones de hábitos muy autodestructivos, y de alguna manera ellos están de acuerdo en que hay cosas en el pasado que no se perdonan, cosas que hicieron que no se perdonan, y tienen una imagen de Dios de mucha dureza, de mucha rudeza, de un Dios, haz de cuenta que tú tienes que llenar ciertos requisitos para que Él te acepte, para que Él te perdone y para que Dios te bendiga. Y entonces en ese círculo vicioso empezamos a hacer cosas equivocadas que nos dañan. Y cuando hago eso equivocado, luego me siento más culpable. Y al sentirme más culpable, lo empiezo a seguir haciendo cosas más equivocadas. Y así es el círculo vicioso. Entonces, la manera de romper el círculo vicioso, y ese círculo vicioso le puede pasar a cristianos, porque si tenemos creencias equivocadas, nos puede pasar. Y también les pasa a personas que no tienen a Cristo. Entonces, la raíz principal de todo este tipo de circunstancias, de situaciones autodestructivas, temores, adicciones, se remonta a la autocondenación, que yo me culpo y yo me condeno. Entonces, la raíz del problema es esa. La solución entonces es simple y sencillamente aceptar el perdón que Dios ya proveyó para nosotros. En el momento que tú recibes el perdón de Dios, es en el momento donde tú sales de este círculo vicioso de derrota y empiezas a experimentar un nuevo círculo de victoria. Y esa es la idea. Salir de todos los círculos de derrota que tenemos ahorita, que Dios te los va a revelar porque Dios te ama. Y Él quiere cambiártelos a círculos de victoria. Por ejemplo, si estás viviendo en este momento en una situación donde es frecuente que tú te sientas culpable o que te sientas condenado por algo, yo tengo buenas noticias para ti. Porque la Biblia enseña con toda claridad que Dios no es un Dios que en su corazón tenga el culparte y culparte y culparte. Dios tiene en su corazón el perdonarte y perdonarte y perdonarte. Y esto es maravilloso porque cuando nosotros damos ese paso de fe
de creer que Dios ya nos perdonó en Cristo Jesús, nuestra vida da un giro maravilloso para la gloria de Dios. Porque en lugar de estar cabizbajo, triste, amedrentado, temeroso, inseguro, porque pues quién sabe si Dios me va a ayudar, quién sabe si cuento con el favor de Dios porque no me estoy portando bien. En lugar de estar así, cuando recibes el perdón de Dios, viene una libertad tan hermosa y tan absoluta y tu vida es completamente transformada. Cuando crees en la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo y empiezas a caminar en esa gracia. ¿Cómo? Recibiendo el perdón todo el tiempo que lo necesites. Porque Jesús murió por eso. Entonces, cuando tú ya sabes que que Dios es bueno, que te ama, que es un Dios de paz, que busca lo bueno, tú en vez de empezarte o en vez de seguir ese hábito de castigarte cuando fallas, cuando fracasas, cuando pecas, cuando haces algo mal, entonces tú vas a empezar a recibir el perdón y vas a empezar a cambiar tu manera de creer. Tú cambias tu manera de creer y cada vez que sea necesario, reciben el perdón de Dios. Siempre. ¿Cómo recibimos el perdón de Dios? Porque cada vez que fallamos vemos a Cristo llevando el castigo que nosotros merecíamos. Siempre así es. Entonces, vamos a comenzar a ver a Jesucristo como aquel que llevó la carga de nuestros pecados, que llevó el castigo, pero también empezamos a ver a Cristo como aquel que nos hace aptos para recibir todas las bendiciones de Dios. Todas, todas. Entonces es un binomio bien hermoso, porque por un lado te quita la culpa y la condenación, y por otro lado te capacita para recibir toda la herencia que Dios ya te dejó en Cristo Jesús. Toda la herencia. Efesios 1:3, por ejemplo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y quiero hacer notar cuando dice nos bendijo está en tiempo pasado. Dios está diciendo, en el momento en que recibiste a Cristo, yo ya te bendije con toda bendición espiritual. No, te voy a bendecir. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la actitud de a ver si Dios me ayuda? A ver si Dios me apoya, a ver si Dios me saca adelante este problema. Y aquí este versículo nos está diciendo que Dios ya te bendijo, o sea, ya está hecho. Desde que tú recibiste a Cristo, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No van a pasar despacito y poco a poco, no, ya pasaron. Pero las cosas nuevas, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo lo viejo ya no está. He aquí, todo ha sido hecho nuevo. Lo nuevo es la nueva criatura, que es Cristo, es el Espíritu, porque Dios es Espíritu que está dentro de ti. Y esa persona de Cristo, que es corporalmente toda la plenitud de la deidad, está dentro de ti. Y no te falta nada. No tienes ausencia de nada. Absolutamente todo lo tienes. A veces nos pescamos orando de, Señor, dame fe para este reto, para esta dificultad. Pero Dios te dice, ya tienes la fe mía. En Romanos 12:3, vamos a leer Romanos 12:3. Son detalles nomás para que vean todas las riquezas en gloria que tenemos, con lo cual Cristo nos ha hecho aptos. Y ahorita seguimos con el otro punto que nos está robando muchas bendiciones. Romanos 12:3 está escrito: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí Dios nos está diciendo que cuando recibieron a Cristo, Dios repartió a cada uno la medida de fe. No está especificando cantidad, dice, todos tienen la medida de fe. Todos. ¿Cuál es esa medida? Si nos vamos a Gálatas 2:20,
Y eso está hermosísimo, porque dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Pablo aquí está diciendo que todo lo que vivimos nosotros, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. ¿En qué fe Pablo está viviendo las cosas? ¿En la fe de quién? Del Hijo de Dios. Si todos tenemos la misma medida, no una medida, sino la misma medida, y Pablo está diciendo que esa medida es la fe del Hijo de Dios, tú ya tienes dentro de ti la fe de Jesús. Entonces, pero hay muchas situaciones religiosas donde nos confunden porque no nos concentramos en la palabra. Y decimos muchas cosas en la vida cristiana por cliché, sin corroborar que sea lo que dice la Biblia. Pero aquí Dios te está diciendo, no necesitas fe, ya te la di. Tienes una medida de fe, esa medida es la fe de Jesús. Entonces cuando necesites algo, si aquí yo te estoy diciendo que has sido bendecido con toda bendición espiritual, tu oración debe ser, Señor, gracias porque tengo esta necesidad, pero gracias porque sé que ya está cumplida. Te doy gracias a través de la fe de Cristo que tengo, porque me diste una medida de fe. Y en el nombre de Jesús yo quito todo estorbo para que esto que ya me diste venga a mi vida. Y lo crees con todo tu corazón. Pero no es una actitud de decir, Señor, a ver si por favor, dame, Señor. No, ya lo tienes. Ya lo tienes. Señor, dame sabiduría, Señor, en esta situación no sé qué hacer. Si vemos 1 Corintios 2:16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí está diciendo que vamos a tener la mente de Cristo o que la tenemos. Si tú tienes a Cristo, tú tienes la mente de Cristo. Lo único que tienes que hacer cuando haya situaciones que necesites más sabiduría es decirle, Señor, gracias, porque yo ya tengo la mente de Cristo. Y por la fe, te pido, por la fe vas a sacar esa mente de Cristo que ya está en ti. Padre, necesito que la traigas a mi vida. Dame revelación. Dime qué hacer o cómo hacerle a través de la mente de Cristo. En el nombre de Jesús. Y cuando lo hagas, créelo. Y el Señor te va a manifestar cosas. Entonces, esta parte de aquí es para mostrar que por un lado, la culpa y la condenación que nosotros vamos cargando cuando caemos en incredulidad o somos personas duras o tenemos creencias de que Dios es un Dios muy duro, nos están robando todo esto. Y como esto hay miles y miles y miles más de promesas que ya son nuestras. Es nuestra herencia. ¿Tú crees que Dios quiere que disfrutes toda tu herencia? Si ya la tienes o que no la disfrutes. Quiere que la disfrutes. Pero es a través de que nos metamos aquí, en la palabra. Que nos metamos en su palabra. Porque es aquí donde está nuestra herencia. No está en el trabajo, no está en mi casa, no está con mis familiares. Aquí está mi herencia. Y si yo tengo ese deseo de conocerla, le voy a pedir a Dios que me dé más. Y si no lo tengo, decirle, Señor, la verdad es que dame el deseo porque no lo tengo. Pero realmente yo no quiero que nadie me robe nada de lo que es mío. Dame esa perseverancia, ese deseo para ir a ti, en tu palabra, porque sinceramente no quiero perder nada de lo que ya tengo. Que no sé que lo tengo por ignorancia, pero ya lo tengo. ¿Ok? Entonces, si estamos en una situación donde estamos batallando con la culpa y la condenación, yo quiero animarlos en esta noche a que si hay algo en tu vida que te está estorbando en esa área, yo quisiera animarte a que se lo entregues al Señor en esta noche. Quizás haya cosas acumuladas en ti de muchos años atrás, que de repente viene el diablo y te atormenta con eso, o tú mismo en tu corazón dices, es que ¿cómo pude haber hecho esto? Y Dios ya no quiere que tengas esa actitud,
porque esa actitud te roba muchas cosas que Dios te quiere dar. Esa actitud, date cuenta, te pone un taponcito porque el diablo te está engañando. Porque Dios te ama demasiado. Y tú siempre tienes que tener eso en tu mente y en tu corazón. Y quiere lo mejor para ti. Y la culpa y la condenación y el pensar, la incredulidad de que si Dios te va a ayudar por ese tipo de cosas, te están robando muchas cosas. Entonces yo quiero que hagan esta oración conmigo. Si quieren, copien esta oración, porque cada vez que fallen, ustedes lo pueden hacer en sus casas. Y les aseguro que les va a traer demasiada bendición. Nosotros podemos, miren, se los voy a explicar. Podemos decirle, Señor Jesús, yo ya no quiero vivir así más tiempo, con culpa, con condenación. Hoy suelto en tus manos amorosas todos mis fracasos, todos mis errores, todo lo que he hecho mal a lo largo de mi vida, que todavía no lo he arreglado contigo. Yo recibo tu perdón en este instante en mi corazón. Y gracias por tu preciosa sangre que me lava y me hace más blanco que la nieve. Entonces, al hacer esto en este instante y de ahora en adelante, Señor, voy a estar firme, completamente firme, mis pies en tu justicia, en tu favor, en tu amor, en tu perdón, en tu gozo y en tu paz en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Es una oración sencilla, pero poderosa también. Y yo quiero animarlos a que cada vez que fallen y se sientan así mal, porque el diablo va a venir a acusarlos cuando se sientan mal. Están los dos extremos, porque hay, por ejemplo, muchísima gente, decía una persona, es que yo veo que la gente en la iglesia es peor que yo y se ve como si nada. Hay gente que es así. Pero hay gente que va a decir, no, sí, estoy haciendo mal, pero no, nada más me lleno de culpa y condenación. Entonces la idea es que nosotros cada día seamos más sensibles a través de la gracia de Dios a lo que dice Dios en su palabra. Entonces cuando la reguemos, nosotros podemos acudir a la presencia de Cristo, decirle exactamente esto, y cuando falles, cuando te equivoques, cuando peques, cuando te sientas triste, cuando te sientas mal, cuando te sientas desilusionado de ti mismo por tu desempeño, ve con el Señor, dile eso, y yo te prometo que cuando acudas a Cristo y tú te acuerdes de lo perdonado y de lo justo que Dios te ve, no importa las cosas que tú hayas hecho, ya estás perdonado y Dios siempre te ve justo, de la manera en que Jesús y Dios te ve perdonado y justo, vas a empezar a vivir así cada vez más, cada vez más. Pero tienes que destruir por completo esa situación de condenación y de culpa, porque Dios no te quiere así, ni es la voluntad de Dios. Es el diablo el que te quiere así, triste, que te sientas mal, que te sientas esto. Y a veces entre nosotros mismos, en la misma familia, podemos interactuar y ser usados por el diablo para hacer sentir culpable a la esposa, al esposo, a los hijos, con lo que decimos. Y nosotros tenemos que estar bien firmes en detectar eso y no caer en esas trampas. No caer en esas trampas que nos están robando muchas cosas que Dios nos quiere dar. Ahora, es importante entender que Dios nos ama con un amor perfecto. Ya hemos visto que Dios es un Dios perdonador y que Dios, ¿tú crees que hay algo escondido mío o tuyo que Dios no conozca? Dios lo conoce todo. Pero a pesar de conocernos así como somos, es bien maravilloso porque Dios nos ama así. Va a haber veces que cuando te llega la revelación así muy fuerte, hasta empiezas a llorar porque dices, hombre, es que Dios me ama con todos mis errores, con todos mis defectos, con todas las situaciones de inmadurez que estoy experimentando en mi vida cristiana, porque estoy creciendo en la gracia y el conocimiento de mi Señor Jesucristo. Y es muy importante esto, entenderlo, porque a pesar de que sabe todo eso, Dios te ama incondicionalmente. Pero en el mundo hemos aprendido de que a veces somos esclavos de esta situación.
de que no queremos que nadie se dé cuenta de cosas equivocadas de nosotros, porque si se dan cuenta de cosas equivocadas de nosotros, vamos a pensar que nos van a dejar de amar. Y a veces las personas así son, o así somos. Pero Dios nunca es así. Dios sabe perfectamente quién eres, cómo eres, y nunca te va a dejar de amar. ¿Por qué? Porque Dios ve todas nuestras imperfecciones, todas las que tú y yo podamos tener, las ve en Cristo. Errores, problemas, pecados, malas actitudes, incredulidad, situaciones que deliberadamente hicimos mal y situaciones que por ignorancia estamos haciendo mal. Dios las ve en Cristo. Cristo ya pagó completamente por eso. Nuestros pecados y nuestra fealdad nunca nos van a alejar de Dios. Al contrario, cuando nosotros fallamos, le damos la oportunidad a Dios, por así decirlo, de manifestar su gracia y su perdón que Cristo logró para nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, es algo maravilloso porque su gracia siempre va a estar ahí para nosotros. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios en esta noche? No te avergüences por tus errores. No te avergüences por tus fallas. No permitas que Satanás te avergüence por tus imperfecciones. ¿Por qué? Porque Dios las conoce absolutamente todas y te ama igual de fuerte. Nada de lo que tú puedas hacer va a hacer que Dios se aleje de ti. En Hebreos 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, es bien hermoso porque Jesús, haz de cuenta que está aquí y te dice, ¿saben qué? Yo sé que hay cosas malas, hay cosas que hay que superar, que van a superar conmigo, pero aquí te está diciendo, yo jamás, dice Jesús, voy a dejar de compadecerme de tus debilidades. Qué maravilloso, ¿no? Porque a veces ni uno mismo se perdona sus debilidades. Pero Jesús aquí te está diciendo, yo como Dios, como sumo sacerdote, nunca voy a dejar de compadecerme de tus debilidades. Entonces, Él entiende que cada prueba, cada tentación, cada situación que nosotros tengamos, por nuestra propia debilidad, Dios te trajo aquí para decirte, cuando falles, yo nunca me voy a decepcionar de ti. Cuando te equivoques, yo nunca me voy a alejar de ti. Quítate esa idea religiosa que yo estoy esperando que tú cumplas todas las cosas de una manera perfecta, lo que te dice la religión, y que cumplas todas las listas que te demandan de cosas y que no hagas todas las listas que te están ordenando no hacer en la religión, para que yo pueda perdonarte, amarte y proveerte. Quítate eso de la cabeza. Romanos 8, 5 al 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Según estos versículos, ¿cuándo fue cuando te amó Jesús? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿cuándo te amó Jesús? Cuando eras un pecador. Cristo murió por ti. ¿En qué momento nos amó el Señor? Cuando éramos pecadores. O sea, aún antes de que tú y yo conociéramos a Cristo, Él ya nos amaba. Entonces, ¿no se te hace maravilloso? O sea, decir, oye, yo viví una vida ignorando a Dios mucho tiempo, haciendo lo que yo quería, mi voluntad, la voluntad de la gente que está cerca de mí, la voluntad del diablo, pero el Señor ya me amaba a mí. Entonces dice, ¿cuánto más ahora que fuiste justificado? Y me encanta la palabra porque dice, ¿cuánto más? O sea, no es poquito lo que Dios te ama. Es demasiado, demasiado, demasiado.
Entonces, habiendo recibido la justicia de Dios, tú eres justo siempre, eternamente, incluso cuando caigas en pecado. El hecho de caer en pecado no te hace un pecador. Tú sigues siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué pasa eso? El diablo va a venir a decirte que cuando caes en pecado, que cuando no das la talla, tu propia conciencia, a veces la religión también te lo dice, a veces gente cristiana también te dice, pero es que, ¿qué estás haciendo? Que esto, que el otro, que aquello. Bueno, la respuesta es que nosotros somos justos, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, no porque tenemos una conducta intachable, ni porque tenemos obras muy buenas, ni porque todo lo hagamos bien. Nuestra justicia, dice la Biblia, viene de Cristo, por todo lo que Él hizo bien, no viene de nosotros. Entonces, de la misma, es lo mismo, si tú ya tienes a Cristo, no puedes volverte un pecador, porque eres la justicia de Dios. Un ejemplo de la naturaleza sería como cuando un gusano se convierte en una mariposa, la mariposa ya no se puede convertir en un gusano. Así tú, como cristiano, siendo la justicia de Dios, no te puedes convertir en pecador, porque la justicia de Dios es perfecta y para siempre. Entonces, concluimos que para que nosotros podamos expulsar de nuestra vida la condenación, la culpa y todas las cosas malas que vienen a través de ello, que Dios no lo quiere para tu vida, tenemos que tener la identidad correcta. Y tu identidad correcta es que para Dios y para Cristo, tú eres la justicia de Dios. Que no hay pecado, maldad o circunstancia en que tú te equivoques, que Dios se decepcione de ti, o que te deje de amar, o que tenga una actitud mala para contigo. Dios nunca va a ser ni como tu papá, ni como tu mamá, ni como tu esposo, ni como tu esposa, ni como tus amigos, que a veces nos rechazamos unos a otros. Dios jamás te va a rechazar, porque siempre te ve como si tú fueras Jesucristo. Entonces, cuando tomas esa identidad, vas a recibir el poder para vencer el pecado, para vencer las adicciones, para vencer las pruebas de la vida, para vencer cualquier tipo de mal hábito. Amén. Entonces, nosotros estamos batallando con creencias equivocadas, aún en la vida cristiana, porque a muchos de nosotros se nos pudo haber enseñado que, ya recibiste a Cristo, pero que si pecas, vuelvas a ser un pecador. Y en muchas iglesias sostienen esto, y no tiene fundamento en la palabra de Dios. Entonces, imagínate vivir una vida donde tú dices, soy cristiano, soy la justicia de Dios, pero al mediodía me peleé con mi esposa, o me peleé por allá, o hice esto, o lo que sea, me peleé en el coche, lo que tú quieras. Entonces, ahí vuelvo a ser un pecador. Entonces, obviamente, al ser un pecador, tú te sientes mal, te sientes culpable, dices, pues, ¿qué va a pasar? Ahora Dios me va a apoyar, Dios me sigue amando, Dios me va a bendecir, Dios me va a cuidar. Entonces, es una situación terrible porque entras en mucha inseguridad como cristiano del amor y de la protección de Dios. Entras en mucha vulnerabilidad porque estás con una identidad equivocada. Si tú ya tienes a Cristo, tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando crees equivocadamente, como le estaba explicando ahorita, que tu justicia depende de tu conducta, vas a caer en una identidad bien equivocada, que no la vas a poder sostener. Y Satanás te va a sacar muchísima ventaja en contra de eso. Nosotros tenemos que apuntalarnos que nuestra justicia es Jesucristo. Siempre que peques, declara, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Haz la oración que les compartí ahorita. Y párate firme en la justicia, en el favor, en el amor, en la paz y en el gozo del Señor. Un ejemplo en la naturaleza es, por ejemplo, las ovejas son ovejas. Nosotros, Dios nos da un tipo que los hijos de Dios, los cristianos, somos como ovejas. Si una oveja cae en el lodo, por estar en el lodo donde están los marranitos, los cerdos, no se convierte en un cerdo o en un marrano. Es una oveja que está en el lodo. Por caerse en el lodo, por ejemplo, un cristiano que peca, ¿deja de ser oveja?
Un cristiano que peca deja de ser justo, pues no. Es una oveja que está en el lodo. Entonces, esa oveja cuando está en el lodo, no está a gusto ahí. Se siente muy incómoda para estar ahí. Odia estar ahí y tiene todos los deseos de salir de ahí y de limpiarse de todo ese lodo. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque esta predicación es dirigida a personas que genuinamente estamos buscando una salida a nuestra vida. ¿Nuestra vida de qué tipo? Si estamos experimentando temores, culpa, condenación, ataduras, situaciones equivocadas en nuestra vida y genuinamente quieres ser libre, la solución es esta, la gracia del Señor, que recibas el perdón de Dios. Esta predicación está dirigida a ovejas que odian vivir en temor, que odian vivir en conflicto, que odian estar atadas a la culpa, que odian estar atadas a conductas que no son de Dios, sino que quieren glorificar el nombre de Dios. Porque nosotros, tú y yo vamos a ir descubriendo que hay cosas que nos destruyen a nosotros y destruyen a nuestros seres queridos. Y lo primero que tengo que hacer es reconocerlo, porque a veces llegamos al punto que decimos, ok, vamos a la iglesia, vamos a conocer de Dios, vamos a dejarlo en un ámbito espiritual, pero mi matrimonio no me lo toques. Mi mamá y mi papá no me lo toques. Mi dinero no me lo toques. Mi manera de pensar no me lo toques. Si soy de un partido o de otro, no me lo toques. Y no es así. Cuando Cristo entra, toca todo. Porque cuando lo recibiste, le entregaste tu vida. Tu vida, es más, ya no te pertenece a ti, le pertenece a Él. Entonces, cuando estamos en situaciones así, gente que genuinamente, ovejas que genuinamente quieren salir adelante, cuando pasa eso, ¿por qué no sucede? Porque no saben cómo salir adelante. No saben dónde está el problema. El diablo los ha engañado. Hay una batalla espiritual y tú dices, Señor, pero ¿por qué no salgo adelante? Porque este tipo de cosas tú ya las has aceptado como normal. Es normal estar completamente enojado o enojada. Es normal en tales fechas del mes de la mujer que te portes como el diablo. Es normal que en ciertas cosas, y ya lo dices, es normal. En el mundo dicen que es normal y en muchas iglesias dicen que es normal, pero Dios dice que no. Porque dentro de ti está el gozo de Dios, está la paz, está el poder de Dios que levantó a Jesucristo entre los muertos. Está el Espíritu del Señor que levantó a Cristo, está en ti y vivifica tu cuerpo. No más tu espíritu, tu cuerpo. Para que todas esas cosas, en el no, tú dices, no, yo tengo esto, así que no voy a conformar mi vida a esto. Jesucristo me hizo libre aún de ese tipo de circunstancias. Entonces, Dios los trajo aquí para decirles que la respuesta a ese tipo de cosas es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. La gracia de Dios es el arma que te hace vencer el pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con esas personas que uno dice, oye, pues que esta persona dice que es cristiana, pero se porta como el mismo diablo? Entonces, nosotros no somos quien para juzgar a nadie. No podemos decir quién es cristiano o quién no es cristiano. Por eso en el argot evangélico se dice, oye, no porque vengas a la iglesia eres cristiano. No porque vayas a McDonald's eres una hamburguesa. No porque estés en un garage eres un carro. Pero nosotros no podemos juzgar a nadie. Pero nosotros sí podemos detectar en nosotros mismos qué es lo que somos. Tú sí puedes detectar que eres tú. Yo puedo detectar quién soy yo de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es algo muy, muy sencillo. ¿Cómo? La Biblia dice que si tú crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y que Dios lo levantó al tercer día, crees en tu corazón eso y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, eres salvo. ¿Ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por sus pecados, que Dios lo resucitó al tercer día? ¿Lo creen en su corazón? Son salvos. Son salvos. Entonces, y si son salvos, son lavados por la sangre de Cristo.
Entonces, es muy importante que ya siendo salvos, que tú captes que el hecho de pecar no te vuelve un pecador, que el hecho de pecar, precisamente Cristo te redimió por completo de ese pecado a través de su sangre preciosa. Entonces, el hecho de pecar no hace que la justicia de Dios se invalide. Tu pecado no es más grande que el sacrificio de Cristo. Tu conducta no es más grande que la palabra de Dios. Y es importante entender que la justicia de Dios es un regalo. Es un regalo, es un don. Es como si yo les doy ahorita un pastelito a ustedes, es un regalo. Ustedes lo aceptan o no lo aceptan, pero al recibir a Cristo lo recibieron. No es algo que logramos por nuestros méritos. No es algo que logramos en nuestras fuerzas. No es algo que podamos conseguir por portarnos bien. Es un regalo. La justicia es un regalo. La redención es un regalo. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Cristo te redimió de los pecados. Pero en ninguna parte dice que no vas a volver a pecar. Cristo no te redimió de no volver a pecar. La Biblia dice que Cristo te redimió, eres justo, pero no dice que nunca vas a volver a ser tentados. Díganme ustedes un cristiano que nunca ha sido tentado y que nunca ha vuelto a pecar. Pues no existe. Todos somos tentados y todos volvemos a pecar, pero nuestra identidad está en Cristo. Gracias a Dios, porque si fuéramos justos por lo que nosotros hacemos, por nuestros méritos, por lo que nosotros logramos, y ya queda constatado que nosotros no somos perfectos, no vamos a poder mantener nuestra justicia. Gloria a Dios que nuestra justicia depende de Cristo, por lo que Él ha hecho, y por lo que Él es, y lo que va a hacer en nuestra vida. Y ese es el mensaje de hoy. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana en el nombre de Jesús.